El título de la primera sesión de nuestro congreso es América Latina y la medicina genómica, medicina personalizada y estratificada. Estamos muy felices y honrados de contar con la presencia de nuestra moderadora, la doctora Mayra Calefi, presidenta voluntaria de la Federación Brasileña de Instituciones Filantrópicas de Apoyo a la Salud de la Mama, FEMAMA. Con ella estarán la doctora Carmela Orangis, directora ejecutiva de Asuntos Médicos, Clusters North Latam MSD, y Kawal Dipseni, CEO de la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, IAPO. Pueden encontrar sus biografías completas en la página oficial del primer Congreso Virtual Latinoamericano de Pacientes en el sitio web de IAPO. Antes de comenzar, recuerden por favor usar el botón de hacer una pregunta que van a encontrar a la derecha de sus pantallas en el auditorio para dejar todas las inquietudes que tengan para los oradores. Y ahora sí, le paso la palabra a la doctora Mayra Calefi, nuestra moderadora. Hola a todos. Por favor, aperten el botón, voy a cambiar para inglés, que me siento más confortable, because I have a lot to say to you today. And you're going to get a lot of me when I moderate this one and I speak in the next one. So thank you very much for the invitation. Muchísimas gracias por la invitación. Kawal Dip ha sido una inspiración para todos nosotros. El hecho de que hayas reunido un grupo latinoamericano e internacional para hablar sobre temas que son tan relevantes y tan cercanos para nosotros es muy importante. Yo soy cirujana. Todos los días de mi vida por los últimos 40 años me he dedicado a eso. Y estoy muy entusiasmada por ser moderadora en esta sesión. ¿Y por qué les digo esto? Porque hablaremos sobre medicina personalizada. Hablaremos sobre diferentes estándares de salud que permiten ver al paciente con su propio ADN, con el ADN de su tumor, de una forma más específica. De esa forma, realmente podemos hablar de medicina personalizada. Podremos entender cuáles son todos los beneficios de tener al paciente en el centro. Tal vez podemos acercar esto más rápidamente a nuestro propio mundo, porque para muchos países es muy difícil incorporar estas innovaciones rápidamente. Los pacientes quieren que esto llegue rápido. Ahora vamos a hablar con Carmela. Estoy muy entusiasmada por presentarla. Nuestra maestra de ceremonia ya la presentó y, como dijo, es justamente la directora ejecutiva de Asuntos Médicos de MSD Latam. Carmela, te paso la palabra para que puedas compartir tus opiniones al respecto de este tema. Sí, buenos días a todos. Quiero confirmar que me están escuchando bien. Creo que sí. Estefanía, si me puedes hacer una seña, perfecto. Muchísimas gracias a Mayra y a Semi por la invitación. La verdad es que para nosotros es un honor estar aquí, tener esta oportunidad de participar en el primer Congreso Virtual Latinoamericano para Pacientes. Como bien les comentaba Mayra, Semi y Liliana previamente, es una oportunidad maravillosa. Yo soy médico de formación, así que el que los pacientes ahora y desde siempre, pero ahora más que nunca han comenzado a tener este rol protagónico en las decisiones de sus tratamientos, en cómo ayudarlo al diagnóstico, cómo ver cuál es esa oportunidad que hay en la parte terapéutica. Es maravillosa y de verdad me siento muy honrada de estar participando en esta sesión. Entonces, pudiésemos comenzar por favor con el próximo slide. El tema que Mayra menciona y que trae hoy es sumamente importante porque se trata de justamente la diferenciación en cómo estamos avanzando ahorita en medicina. ¿Qué significa medicina de precisión?
¿Qué significa medicina personalizada? ¿Cómo estamos pasando? Y esto es un poco lo que yo les voy a comentar a partir de ahora. Mis slides están en inglés, pero vamos a conversar sobre esto sin ningún problema. Entonces, ¿qué se refiere el concepto de medicina de precisión? Que es diferente a medicina personalizada. La medicina personalizada es algo que se venía manejando en el pasado, donde hablaban de adaptar los tratamientos a cada individuo. La medicina de precisión es un concepto que engloba el estudio de la enfermedad y la posibilidad de adaptar el tratamiento de acuerdo a los genes, a la información genética, al ambiente y a la información que tiene cada individuo para que podamos tener esta frase que está acá, que es la clave, y ustedes lo verán en repetidas ocasiones a lo largo de mi presentación, el medicamento correcto para el paciente correcto en el momento correcto. ¿Por qué? Porque es que las enfermedades difieren de persona a persona. Los medicamentos son diferentes y nuestro organismo también reacciona diferente a los medicamentos. Les coloco un ejemplo que ustedes estarán familiarizados y el grupo que maneja diabetes aún más. El diagnóstico de pacientes con diabetes, tenemos una falla a nivel de un órgano que es el páncreas, y los pacientes tienen esa característica, se caracteriza, bueno, este paciente tiene una diabetes tipo 1 o tiene una diabetes tipo 2. Vamos a ver cuál sería cómo comenzamos. Bueno, vamos a tener vamos a tener un ajuste en la dieta, vamos a hacer ejercicio, si es necesario vamos a colocar tratamiento. ¿Qué pasa con los pacientes? Algunos van a reaccionar bien al cambio de la dieta y el ejercicio, otros no van a haber cambio, vamos a tener que agregar un medicamento. Al grupo que se le agrega ese medicamento puede haber unos que tengan resultados positivos, pero pueden haber otros que haya que combinar el medicamento. Entonces, todo va a depender de cómo nuestro organismo también responde y cómo saber cuál es esa respuesta, porque va a depender de la genética. Y por eso está el segundo factor, toda la parte de genómica o el estudio de los genes y la edad. También, el hecho de tener una medicina de precisión nos va a ayudar a individualizar esas terapias, tratando de maximizar la tasa de respuesta del paciente a esa terapia ya definida. Por favor, la próxima. Entonces, cuando nosotros estamos analizando cómo sería la medicina de precisión, no solamente se refiere a tratamientos, como les decía, se refiere a la parte de, no sé si por favor me pueden cambiar el slide. Bueno, de todas maneras le comentaba, no solamente se refiere al tratamiento, sino también al estudio, como les decía, de los genes, muchísimas gracias, al estudio de los antecedentes familiares, porque son importantes. Fíjense que medicina de precisión no es solamente voy a revisar la genómica, voy a revisar al individuo, es en todo también el medio ambiente. El social media, o sea, la parte de las redes sociales, pueden ayudar a los trabajadores de salud a ir haciendo un seguimiento a enfermedades, por ejemplo, infecciosas. Ahorita tenemos algunos dispositivos personales que pueden ayudarnos a ver cómo tenemos nosotros algunos signos vitales, ¿no? Podemos ver la frecuencia cardíaca, podemos ver cómo está, incluso hay algunos dispositivos que te ayudan en un momento determinado a tener un electrocardiograma en ese momento, ¿no? Entonces, esa secuenciación del genoma nos permite además ayudar a traquear o a hacer el seguimiento para otros tipos de enfermedades. Los biomarcadores. Las pruebas de biomarcadores es lo que se está implementando en algunas áreas de la medicina, especialmente en oncología en los últimos años, y han sido de una ayuda espectacular. ¿Por qué? Porque el estudio de los biomarcadores se refiere a identificar proteínas que están presentes en las células, en ese ADN de la célula, y que además permiten marcar las células tumorales de forma tal que se pueda determinar qué tratamiento, o cómo el individuo va a responder al tratamiento de acuerdo a esa biomarcación que se está haciendo. Entonces ya no es como hace unos años, lo vamos a ver, que se daba un medicamento general, quimioterapia o radioterapia, en donde había destrucción de células tumorales, pero también se destruían células sanas. Con el biomarcador, la ayuda que nos da es que las nuevas
tecnologías van a ir directo al tumor. Si me pueden pasar en la próxima slide, por favor. Esto nos va a permitir, cuando nosotros tenemos unas pruebas que nos ayudan a tener una predicción, a trabajar, a tratar y a mejorar esa respuesta del individuo. Estas son algunas de las áreas de precisión que tenemos ahorita, que se está viendo sobre todo en oncología, como les estaba comentando. Inmunoterapia en cáncer, desde hace unos 10 años aproximadamente, menos de 10 años, sí, digamos unos 10 años, la evolución ha sido espectacular y ahora al determinando los genes, mutaciones en el cáncer, proteínas que responden, se puede dirigir la terapia de forma tal que hay tumores que están relacionados a alteraciones a nivel de hormonas, pues se determina y se da justamente terapia dirigida. Esa terapia, esa hormona, eso que está faltando para ayudar a controlar, a destruir las células tumorales. Después también tenemos con los biomarcadores, también hay otro tipo de respuesta que se da. Entonces, como les decía, se puede, dependiendo de la respuesta de la persona a estos biomarcadores, se puede determinar, el médico podrá determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente. La farmacogenómica es la combinación entre farmacología y genética. Entonces, ese estudio que se va, como les he estado mencionando, se va a estudiar los genes, se va a ver qué tenemos de medicamentos ahorita, y como les decía, no solamente es en oncología, es en enfermedades raras. Son más de 7.000 enfermedades raras que afectan un 7% de la población mundial, pero que significa también una ayuda importantísima para estos pacientes, que normalmente tratar de llegar a un diagnóstico es una odisea, como se ha descrito en la literatura, pero también ayudaría para que el tratamiento no sea una odisea, sino que tengamos cada vez más herramientas. La próxima, por favor. Entonces, cuando hablamos, y me gustaría ejemplificar un poco, esto es importantísimo. ¿Cómo se ha venido manejando la parte tradicional a la parte de precisión? Entonces, fíjense lo que les comentaba. Un medicamento que funciona para todos los pacientes. Tenemos un grupo de pacientes que ustedes ven escenificados allí. Se les da una terapia, puede ser pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes oncológicos, el área que se decide, para darles este ejemplo. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Un grupo de pacientes va a responder a la terapia. Un grupo de pacientes no va a responder a la terapia. Un grupo de pacientes va a experimentar mayores eventos adversos que otros. ¿Por qué? Porque hay una diferencia genética, hay una diferencia en el ambiente, hay una diferencia en estilo de vida que va a producir que haya estos cambios. Entonces, ¿cómo ha venido evolucionando la medicina? Después de tener un solo medicamento para todos los pacientes, luego se comenzó a estratificar, que también se mencionó, y Mayra lo mencionaba, que era como uno de los pasos que se había dado. ¿Y qué hay? Bueno, ahora lo vamos a identificar por grupo. A los pacientes que tienen este tipo de enfermedad, con este tipo de características y de diagnóstico, los que tienen este perfil de riesgo, los pacientes que además por los que viven en un lugar determinado, que tienen factores socioeconómicos que pueden afectar el desarrollo de la enfermedad, que pueden afectar la adherencia al tratamiento. Y luego viene toda la parte clínica, quiénes son estos pacientes que están manifestando todos los síntomas y quiénes los están manifestando de otra forma. Con este tipo de información se ha venido evolucionando. ¿Y qué es lo que va a traer la medicina de precisión? ¿Qué es lo que está trayendo? Que teniendo los pacientes clasificados, digamos, los factores que ustedes están oyendo, que son la parte de estratificación, también tenemos que tener ese estudio. Hay unos diagnósticos específicos que nos van a ayudar a que ahora la terapia sea más individualizada. ¿Por qué? Porque tendremos unas pruebas de biomarcadores y otras pruebas específicas. Tendremos esos estudios genéticos que nos permitirán decir, estos pacientes que responden a los biomarcadores de esta forma van a responder mejor a este tipo de tratamiento. Fíjense qué importante es esto, porque nos ayuda no solo a los pacientes a conocer que si bien tienen una enfermedad que puede ser común o no común para muchos pacientes, a lo mejor sus características son diferentes y va a responder diferente, sino que también los tomadores de decisión en el ambiente público, en salud pública, podrán decidir, tengo estas pruebas,
tengo que invertir en estas pruebas. ¿Por qué? Porque voy a tener un mayor beneficio al momento de decidir cuáles pacientes son los que van a responder y por lo tanto yo también puedo ajustar mi presupuesto como institución de salud para comprar las terapias necesarias y dárselas a los pacientes que la necesiten. Porque como ustedes saben, estas terapias para todo este desarrollo necesitan muchísima inversión económica. Entonces hay un tema económico que no podemos dejar a un lado, pero que hay un manejo, hay una investigación también en los estudios de tecnologías, evaluación de tecnologías de salud, que nos permiten identificar cuánto se puede invertir en la parte diagnóstica para que puedas tener también una mejor distribución del presupuesto. Y esto hablando en términos de salud pública. El próximo, por favor. Creo que la siguiente es para mencionarles un concepto súper importante que es el patient-centric o el paciente en el centro de todo. Y se mencionaba. ¿Por qué? Porque esto va a permitir, como yo les decía, que de tener un tratamiento que ayudaba a muchísimos pacientes, ahora saber, el médico va a tener las pruebas en su mano y va a poder decir, yo tengo un paciente que está respondiendo de esta forma y por lo tanto puedo escoger en las alternativas terapéuticas cuál es el medicamento que lo va a ayudar a tener una mejor respuesta y que en oncología incluso se está llegando a hablar de cura para algunos pacientes con algunos tipos de cáncer. La próxima, por favor. Y este es un ejemplo, y voy a ir rápidamente en esto, de cómo se está manejando, ahorita este es un ejemplo en oncología. La idea, para que ustedes tengan, yo sé que ustedes lo saben y los que manejan los pacientes, las organizaciones que trabajan más directamente con oncología tendrán muchísimo que conversar sobre esto, pero lo que se ha visto en varios países de Latinoamérica que es que tú tienes una evaluación de un paciente, el paciente llega quizás por algún síntoma que tiene, o puede ser que no, porque algunos cánceres dan síntomas y signos más precoces que otros, pero entonces el médico tiene que evaluar al paciente, el diagnóstico se hace con pruebas definidas, con todas las pruebas que se están haciendo en estos momentos para tener un mejor diagnóstico. No solamente decir, el paciente tiene un cáncer de pulmón, estadio 3A o 3B, que puede ser o no irresecable, que vamos a ver, eso está, pero también esta es cómo pudiese responder. Entonces el médico decide cuál es el tratamiento específico para ese paciente y ahorita en oncología se está involucrando el concepto de la neoadyuvancia, que es un tratamiento que se da previo a la cirugía para ayudar a la reducción de los tumores, para también ayudar incluso a que haya metástasis y que pueda tener un mejor pronóstico del paciente. Entonces vamos a tener un concepto de neoadyuvancia, que son medicamentos, un tratamiento que se da previo a la intervención y posterior a la intervención están los medicamentos adyuvantes, que también, o sea, puede ser quimio, puede ser radioterapia, puede ser tratamientos endovenosos y que puede ser inmunoterapia, y estos tratamientos adyuvantes lo que hacen es ayudar a controlar a que haya una mejor respuesta y quizás una menor recaída o que haya una diseminación de la enfermedad. En todo esto puede pasar 6 a 7 meses. Eso es lo que se ha ayudado, se ha investigado. Sin embargo, conocemos que no siempre es así. Pueden haber sistemas de salud donde día a día va avanzando. Por favor, me gustaría pasar al próximo slide en aras del tiempo para poder ver. Este es un tema en realidad apasionante y entonces uno conversa muchísimas cosas, pero tenemos que ajustarnos al tiempo, así que voy a tratar de seguir. Si quieres, esto era simplemente para mencionarles evaluación de riesgo, diagnóstico, el screening, toda la parte de pronóstico. Entonces ahorita con la medicina de precisión se han comenzado a ver cuáles serían estos cambios, estos avances, y como ustedes ven en la columna de la derecha ya hay pruebas que están siendo implementadas. Por favor, la siguiente, para tratar de terminar a tiempo. Y en oncología, como yo les mencionaba, esta es una de las áreas en donde más se ha comenzado porque tiene muchísimas posibilidades, tiene muchísimos lugares en que se pueden trabajar y que, como ustedes están viendo, tienen el check para poder aplicar la medicina de precisión. Por favor, la siguiente.
Yo creo que con esto es simplemente para mostrarles cómo ha sido la evolución de la caracterización molecular del cáncer de pulmón y para que ustedes tengan la idea de lo que yo les estaba hablando en el año. Hace 20 años o más, hematocilina y eosina, una coloración para decir el paciente tiene un adenocarcinoma, cáncer de pulmón, adenocarcinoma. Ya para el año 2000, 20 años después, se consigue una mutación que es el KRAS, y entonces ya con eso hay un mejor diagnóstico. Ya para el 2007 hay mayores identificaciones de mutaciones, hay otros exámenes, hematocilina y eosina, la reacción de cadena de polimerasa, que es el PCR, y la inmunohistoquímica, que van a ayudar a que hoy, como ven hacia la derecha, ya se haya movido de estas pruebas y ahora estamos entrando a la secuenciación genómica, para determinar exactamente cuál es ese gen, cuál es esa mutación, qué está pasando en el individuo y poder adaptar la terapia. Y para finalizar, simplemente dejarle los comentarios de que la medicina de precisión viene a ayudar en la toma de decisión de los pacientes, por favor el próximo slide, pero también es sumamente importante el rol que ustedes como pacientes van a tener, porque es importantísimo que se eduquen, que lean, que conversen con su médico, y esto también está con la medicina de precisión, que el paciente esté involucrado, que tenga esa voz para decir, yo tengo este diagnóstico, pero fíjate lo que yo he leído, yo sé que está en estos tratamientos, ayúdame a determinar cuál es el mejor tratamiento para mí. Y con esto cierro mi intervención, muchísimas gracias por la oportunidad. Very, very, very nice, Carmela. Thank you so much. This is very... Bueno, Carmela, muchísimas gracias. Me encantó y estoy segura de que si ayudamos a los pacientes a que entiendan, realmente lo vamos a lograr. Tenemos una tarea muy interesante, pero necesitamos defenderla en nuestros países y lo vamos a hacer juntos con IAPO. Ahora tenemos a los líderes de IAPO con nosotros. Entonces, Kawaldeep, ahora te voy a pasar la palabra para que pueda compartir con nosotros algunas nociones de cómo podemos beneficiarnos de todo esto, porque ya fue demostrado que esto ayuda a curar y a tener una mejor sobrevida. No lo estamos escuchando. Muchas gracias, Mayra. Quiero hacer una recopilación de lo que dijeron y unos comentarios. Cuando estuvimos en Geneva en nuestra reunión global, estábamos hablando con el ministro de Salud sobre humanizar la atención sanitaria. Y en ese momento estábamos en lados contrarios del mismo tema. Porque ella, como en ese momento no había acceso a una detección inicial, en algunos casos los tumores eran gigantes. Hubo un caso de una paciente que quería quitarse el tumor rápidamente. Sabemos que muchas veces estamos lidiando con cáncer de mama, diferentes tipos de cáncer, y a veces dejamos un trauma muy grande cuando llegamos tarde. En este caso, esa fue la realidad, llegamos tarde por falta de acceso a la detección inicial. Entonces, sé realmente que si esto fuera relevante para mí, que si esto hubiera sido una posibilidad en su momento, los resultados hubieran sido totalmente diferentes. Mayra estaba hablando de la parte humana. Yo ahora estoy pensando en el daño que puede generarse en la persona cuando esto no se detecta a tiempo. Entonces realmente creo que todos los países deberían tener una atención personalizada y comenzar ahora mismo. Sabemos que la atención médica personalizada funciona. Una medicina de precisión
nos ayuda a detectar enfermedades raras. Esto es una realidad. Todos los miembros de las Naciones Unidas se están concientizando sobre esto y tendremos más reuniones luego de este evento. Nos vamos a reunir nuevamente para ver los pasos a seguir en la OPS. Vamos a tener una reunión en Washington y queremos tener una medicina de precisión. Es por esto que vamos a hablar de por qué es importante para nosotros, por qué deberíamos invertir en esto, porque a través de esto podemos avanzar y nuestros países pueden recuperarse. Sabemos esto a través de las experiencias, de los resultados. Si hablamos de la salud mental del paciente, de los cuidadores, las familias y hasta de los profesionales, porque si les preguntamos a los profesionales, ellos siempre tienen un trauma cuando pierden un paciente. Entonces, cuando alguien llega a esta fase tan tardía, luego tenemos un momento de reflexión. Todos dicen, espero, me encantaría haberlo detectado antes y haber tenido un resultado diferente. Debemos continuar hablando con los ministros, debemos seguir hablando de esto en la OPS. Sabemos que tenemos muchos proveedores de salud y tenemos que pedirles que inviertan en estas tecnologías, porque estas tecnologías tienen un potencial enorme de agregar valor en primer lugar, pero al mismo tiempo podemos tener una economía de escala. Muchas condiciones pueden detectarse en una fase inicial y podemos resolverlas de una forma que no tenga un costo tan alto. Podemos evitar las cirugías y esta persona puede recuperarse y volver a estar dentro de su círculo social. Tuve una docente cuando era más chico. Lamentablemente tuvo una detección tardía del cáncer de mama y la perdimos. Y todo nuestro curso fue a visitarla al hospital. Éramos 20 niños visitándola. Y ahora pienso, perdimos una persona excelente. Me encantaría realmente que hubiera sido detectado antes. Creo que esto realmente muestra que una medicina de precisión es necesaria. Necesitamos divulgar esto fuertemente. Debemos recordar que a veces hay una posibilidad de otro tratamiento. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad, debemos defenderla. Muchos conocen personas que sabemos que hay personas que visten algunos trajes diferentes a lo que usamos nosotros, que están en lugares diferentes. Debemos recordar que todos somos diferentes, pero que tenemos esta posibilidad, que todos deben ser tratados con dignidad y respeto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cabaldip. Creo que esto realmente nos muestra las posibilidades que los pacientes tienen enfrente de ellos, porque a veces lleva demasiado tiempo tener acceso a una medicina personalizada. Y esto no es algo tan nuevo. Tenemos estas ideas de realmente tener una atención orientada al paciente en cáncer de mama, por ejemplo, hace 10 años. A Brasil le llevó 10 años disponibilizar esto para los pacientes con HER positivo. Tenemos innovaciones, tenemos nuevos medicamentos
pero todavía seguimos en esa primera fase, nos está llevando muchísimo tiempo avanzar. Ahora, no sé si tenemos preguntas. Carmela, ¿quieres hacer algún comentario sobre esta historia personal que contó Kawaldeep? Por favor. Gracias, Mayra. Yo creo que lo que están comentando es sumamente importante y bueno, como experta, tú como experta en el área de mama, es tal cual. De las cosas que hemos visto es justamente cuando conversamos, yo he tenido la oportunidad trabajando en la industria farmacéutica de conocer esa otra parte con los proveedores de salud, ¿no? Que a veces como médicos nosotros, digamos, queremos darle a nuestro paciente los mejores tratamientos. Lo que estás comentando sobre el cáncer de mama, tienes 10, 15 años evolucionando, pero sin embargo, la realidad es que muchos pacientes van a un hospital con un diagnóstico o a buscar un diagnóstico y las citas se las dan para el diagnóstico 6 meses después, 10 meses después, un año después. Y dicen, no es posible que no podamos, en ese tiempo, el paciente no tiene quizás ese tiempo. Entonces, queda muchísimo, por eso es que está la parte de la educación. Recientemente, la semana pasada, terminó el Congreso Americano de Oncología. Los resultados para DCA de mama, por ejemplo, para el cáncer triple negativo son espectaculares, un cáncer sumamente difícil de tratar, que afecta a mujeres muy jóvenes en la edad productiva, y sin embargo ahorita los resultados que están viniendo son resultados de verdad que van a ayudar a muchísimas pacientes. Entonces viene esa parte en donde el paciente tiene que educarse, tiene que conocer qué es lo que hay a nivel de tratamiento, los avances, pero también viene la parte de evaluación de tecnologías de salud, porque entonces los proveedores de salud, las personas que están a cargo de tomar la decisión, tiene que ser una decisión que esté basada un poco más allá del budget, o sea, del presupuesto, mejor dicho. Y es ese tema de estos son los avances, cómo puedo distribuir el presupuesto de forma tal que mi paciente, estos pacientes que vienen para acá, tengan mayores posibilidades de sobrevida, tomando en cuenta lo que yo les comentaba, que prácticamente ahorita con cáncer y con la nueva inmunología se está hablando de muchos pacientes incluso de cura. Entonces creo que es sumamente importante que haya una buena comunicación, un esfuerzo, no solamente en la parte de investigación, digamos, que hace la industria farmacéutica, sino esa comunicación con el paciente y con los tomadores de decisiones para que se tomen decisiones que estén consensuadas, que estén comentadas, que estén basadas en evidencia. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Otro. Sí, es perfecto. Tenemos ahora La medicina de precisión es una realidad en cualquier país en cualquier país con un sistema público de salud. No, sorry. Dr. Kamala, you go ahead. Thank you, Tammy. Sorry for that. Sí, yo creo, si bien ahorita no está, digamos, el ideal, la verdad es que muchísimos países en Latinoamérica están haciendo esfuerzos grandes por tener la información y de mejorar los sistemas de salud. Yo estoy basada en Panamá y tengo experiencia de trabajar en mi país, Venezuela, de trabajar basada en Panamá, pero además tengo responsabilidad incluso de un territorio US como es Puerto Rico. Y les puedo decir que si bien en la mayoría de los países, Centroamérica, Caribe, Colombia, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, que es donde yo he trabajado principalmente, es más o menos la misma realidad. Hay gobiernos que están trabajando fuertemente, que tienen conversaciones para entender cuáles son estos avances y cómo puede haber una mayor posibilidad de que los pacientes tengan acceso. Entonces, sí se está haciendo, pero obviamente falta mucho camino. Y entonces allí es donde entramos nosotros como industria, ustedes como organización de pacientes, para levantar la mano y ayudar a que se consigan estos objetivos. SEMI.
Muchas gracias, Mayra y doctora Carmela. Nosotros hemos lanzado aquí en Asia una alianza y esta alianza está trabajando con los estados del Golfo y muchos de los estados del Golfo ahora están adoptando medicina de precisión específicamente en oncología y se está volviendo una realidad en estos estados. Están adquiriendo estas tecnologías. Uno de los motivos por los cuales esto no se había adoptado era porque los asesores o los oficiales o algunas autoridades no estaban conscientes de la importancia de esto. A veces hay problemáticas menores, pero por ejemplo en intervenciones quirúrgicas, en radiología, en otras instancias, realmente había caminos o salidas que eran terribles y no se conocía la ventaja de esto. Por ejemplo, Arabia Saudita fue uno de los primeros que comenzó a trabajar y nosotros estamos tratando de establecer una alianza similar en América Latina. Por eso vamos a entrar en contacto con ustedes. Y de hecho vamos a hablar con la doctora María Calefi, con la doctora Carmela y otros que tienen una voz fuerte para poder tratar de lograr esto, porque es necesario alzar nuestras voces. Si no decimos nada, no sucederá nada. Tenemos que asegurarnos de que nuestros ciudadanos tengan adopción o tengan acceso a la medicina de precisión y oncología de precisión. Estamos dispuestos a adoptar eso y estamos dispuestos a poner nuestras manos en el bolsillo, pagar más de nuestros impuestos para poder garantizar que tenemos presupuesto para investigaciones en cáncer y muchos otros elementos. Hay muchas personas dispuestas a agregar un 2% de sus impuestos que sea dedicado a este tipo de investigación porque esto es muy importante para la humanidad. Para poder mejorar el acceso a las biopsias líquidas, aquí lo que hemos hecho es trabajar directamente con las farmacias que redireccionan a las personas a los centros oncológicos. Entonces, si ustedes llaman a uno de estos centros, trabajan en conjunto. Entonces, a veces en ocasiones, por ejemplo, la farmacia se encarga de decirle al paciente, bueno, no parece normal esto que está teniendo, este síntoma que está presentando, y lo redirigen a un centro oncológico rápidamente. Entonces, se trabaja en conjunto. Lo mismo con distintos tipos de casos. Por ejemplo, un paciente con constipación. Los químicos farmacéuticos saben al respecto y pueden adelantar ese trabajo, adelantar un paso. Y eso ayuda bastante a las personas. Y es positivo, lo pueden hacer. Predominantemente estoy seguro de que nos compete a nosotros alzar nuestras voces. Sé que el caso de Brasil tal vez estén más adelantados o estén más preparados para eso. Entonces habría que tener un acercamiento regular al respecto para entender bien cuál es la visión que tienen en Brasil sobre esto, pero me parece que tal vez están un poquito más prontos. Para los genes BRCA1 y BRCA2 de cáncer, existe otro problema y es que tenemos una capa de género en esta problemática y lo mismo sucede con los tratamientos disponibles para el cáncer de próstata. Por eso es importante la oncología de precisión. Estoy seguro que un presidente masculino aprobaría al día siguiente una ley o cualquier tipo de regulación sobre el cáncer de próstata, pero el cáncer de mama, por ejemplo, no tendría esa misma suerte. Hemos visto algunos casos y creo que en Japón sucedió algo de ese tipo. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto, como dije anteriormente, porque las realidades están cambiando, pero tenemos que abrazar esta batalla. Muchas gracias. En mi opinión, en muchos países los ministros no ven esto como una inversión, pero sí como un costo. Para la medicina de precisión es necesario empezar a hablar y luego comprobar que es una buena inversión.
si no hablamos de dinero con nuestros gobernantes, no estaremos hablando el mismo lenguaje. Y dinero no significa decir cuál es el precio equivalente de una medicina, pero sí cómo se puede mejorar la calidad de vida y cómo eso nos otorgará más años de vida y así por delante. Probablemente estaríamos repitiendo bastante lo que ya hemos dicho durante mucho tiempo. No sé si Carmela, desde el MSD y tal vez YAPO en América Latina, tienen que considerar esto como un problema singular, tal vez, porque se reproduce en los diferentes países. No es como en Europa, por ejemplo, que tal vez Alemania tenga unos problemas y unos recursos y otros países europeos otros. Por lo tanto, me parece que no debería ser solamente una manera de reunirnos para que luchemos en conjunto, sino que también podemos presentar nuestras demandas o nuestras peticiones a otras personas que han lanzado nuevas alianzas, a las cuales, por ejemplo, la MSD está involucrada, porque realmente no estamos hablando solamente sobre medicina esencial. Estamos hablando sobre salvar vidas, sobre decisiones médicas vinculadas a la oncología. Considero que esto debería constar en una agenda que deberíamos trabajar nosotros en conjunto con la OPS. De esa forma podríamos asegurarnos de que podemos hablar con nuestros ministros. En Brasil, durante los últimos 3 o 4 años, nuestra relación con las autoridades, debido a COVID y a muchísimas otras cosas, cesó y han logrado silenciarnos. Pero hemos tratado de reunirnos para promover la búsqueda de soluciones. Tenemos más preguntas, algunos comentarios también. Tenemos un comentario de María de Los Ángeles Franco que dijo, excelente presentación. Realmente esta propuesta de que los cuidados médicos requieren también una actitud médica diferente por sobre todas las cosas para poder colocar al paciente en el centro tratando de buscar su total recuperación. Tenemos otro comentario y es muy interesante porque es una perspectiva médica. La doctora Ellen Catherine Palmera Maya. Soy de Colombia y me gustaría entender cómo los los médicos podrían estar más al tanto de la medicina de precisión. Hay que prestarle atención a esto. Tal vez los oncólogos deberían hablar un poco más sobre el tema porque otras personas trabajan en centros oncológicos en muy buenas condiciones, pero a veces no nos damos cuenta que los médicos no tienen acceso a la medicina de precisión. Y eso es muy importante. Es muy importante que podamos hacer algo para ayudar también a los profesionales de la salud. ¿Y cómo los vamos a educar para trabajar con la medicina de precisión? Muchas gracias, Mayra. Como ya sabrán, en Ginebra estábamos trabajando con una asociación médica global o mundial y trabajamos también con los pacientes. Todos coincidíamos en que era necesario proveerle mayor educación a los médicos y ofrecerles información directamente desde empresas innovadoras. No debería haber ningún tipo de legislación o de norma que detenga este flujo de información, sino que debería ser como una especie de autopista de información, porque no estamos en realidad promoviendo avances en medicina, sino que estamos tratando de llevar un paso más allá de la tecnología para poder tomar decisiones informadas y en conjunto. Esta idea
Y este concepto de que las empresas farmacéuticas y que los doctores tienen que empujar un poco más la necesidad de estas medicinas y de estas tecnologías, y los pacientes van a estar allí presentes también y van a estar reclamando. Entonces se le suele llamar a esto push-pull, de las palabras en inglés, empujar y tirar, digamos, porque tenemos estos dos extremos. Porque el paciente dirá, bueno, si no me pueden ofrecer esto, no voy a tener otra oportunidad. Entonces podemos tratar de tener influencia en esa decisión. Así que push y pull. Y juntos podemos ir avanzando, como las mulas que solemos ver en América Latina, especialmente cuando viajo por Perú y otros países. Siempre me parece muy interesante y me detengo un momento a ver cómo tratan de convencer a las mulas a que caminen. Y entonces ahí podemos ver también cómo la mula puede caminar si tiene un buen jinete, digamos. Alguien que la pueda convencer a seguir avanzando. Hay que seguir esa regla. Carmela, ¿te gustaría hacer algún comentario? Sí, es un tema muy interesante. English now. Yes, I was thinking that this was our main objectives in our industry. In fact, from our medical department, we are trying to develop and work with the scientific societies in order to have an educational program for those physicians that are in the first phase of the treatment, the diagnosis, where I don't know if you remember the slide that I showed you before. So that first approach, when the patient comes to an office with a private, with a physician, maybe a family doctor, or maybe it's a doctor, a primary doctor. So they need to have the tools, the knowledge. Es necesario que tengan las herramientas, el conocimiento y para poder hacer su diagnóstico. Entonces, este paciente llegó con estos síntomas y tal vez necesito enviarlo directamente a un especialista, darle un pase, o tal vez necesito ser muy cuidadoso cuando solicito algún examen o alguna prueba. Si esa persona que tiene el primer cuidado y ese médico que está en cargo de eso no tiene esa educación, por supuesto que estaríamos perdiendo tiempo. Lo que suele suceder con el paciente es que, por ejemplo, si le dicen, bueno, tiene que hacer ese examen y volver dentro de 3 meses, estamos perdiendo tiempo con el paciente. Así que de nuestra parte estamos trabajando con una sociedad científica y estoy hablando en representación de la industria farmacéutica, si me lo permiten, porque no hablo solamente en representación de MSDS, también que hay otras empresas en la industria farmacéutica que están tratando de educar a los médicos. Como Mayra mencionó, aquellos que no tuvieron la oportunidad de acceder a esa información o de recibir actualizaciones diarias, como sucede en oncología, por ejemplo, porque hay cambios todo el tiempo. Diariamente recibimos actualizaciones. Así que me parece que estamos haciendo nuestro esfuerzo para poder educar a los médicos. Lo clave es no hacerlo como una acción solidaria, sino que necesitamos ser un equipo transversal con la sociedad médica, con los tomadores de decisiones claves y también con los médicos. Así que estamos haciendo eso ahora y me parece que sería algo crucial para poder desarrollar una estrategia y obtener los resultados apropiados. De esa manera los médicos podrían obtener todo el conocimiento más actualizado respecto al área de medicina de precisión. Sí, sobre esto tenemos 2 preguntas. Maruf Kinjumir dice, ¿cuáles son los planes de asociaciones desde la industria farmacéutica para poder acceder a una medicina de precisión? ¿Cómo podemos contribuir? Y es exactamente lo que dijimos, necesitamos una agenda en común, necesitamos un plan y necesitamos desarrollar esto en toda Latinoamérica. Creo que sería una oportunidad excelente para escalar, para llegar a nuevos lugares. Creo que después de esta reunión de Walid, creo que deberíamos sentarnos todos juntos
traer a más personas. Creo que no se trata de algo específico de OMS. Deberíamos involucrarnos todos, tener colaboración con asociaciones, con diferentes organismos, con diferentes personas. Podemos reunirnos todos. Y tenemos otro comentario muy importante. ¿Esta medicina de precisión es más cara? ¿Podría ser un límite para los pacientes y para los estados? Perdón, Kawaldip. Este es el asunto que más me gusta. No debemos hablar solo de costos, necesitamos hablar de una inversión. Porque una de las cosas que dijimos, que hablamos con los ministros, es que esto es una inversión. Esto es una asociación del sector privado y público. Si lo pensamos de esta forma, como una inversión, déjame decirlo de otra forma. Cuando Yapo comenzó con sus iniciativas, las personas que lo veían como una inversión se involucraron y los que lo veían como un costo no quisieron invertir. Y los resultados se ven en estos 10 años. Para los gobiernos que lo ven como una inversión, los resultados son más positivos. Sabemos de diferentes organizaciones que se juntaron a nuestra causa. Y esto es porque lo ven como una inversión. El caso contrario es cuando lo ven como un costo. Necesitamos verlo como una inversión. Para mí esto se trata de una tecnología disruptiva. Es algo especial, no hay nada igual. Si pensara en otras cosas, quizás hablaríamos de un costo, pero esto es algo que genera cambios gigantes. Realmente necesitamos eso, necesitamos aprovechar esto que nos puede llevar muy lejos. Y no tenemos que olvidarnos que hace 6 meses decíamos que la pandemia estaba bajo control y ahora tenemos estas tecnologías, tenemos medicina personalizada. Si hablamos de las vacunas, por ejemplo, ¿de dónde vienen? Vienen de esto. Todo viene de este abordaje. Si no aprendimos esta lección, creo que estamos dando un mal ejemplo. Vamos realmente a invertir en estas tecnologías para el bien común y para prepararnos para la próxima pandemia. Algunas personas pueden hablar del bien para los pacientes. Es esto que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias. Y Carmela, creo que también debemos disculparnos porque estamos hablando de oncología y estamos en un congreso de pacientes. Hay una pregunta aquí de Pilar Arrozagay, no sé cómo se pronuncia, Arzogaray. ¿Cómo pueden beneficiarse las personas con diabetes de una atención personalizada de precisión? ¿Puedo responderla? Sí, por supuesto. Creo que es una pregunta muy interesante. Cuando, cuando comencé a pensar en esta presentación, comencé a ver diferentes abordajes de diferentes áreas, no solo de oncología, también para enfermedades raras, para enfermedades cardiovasculares, para la diabetes también. Entonces las empresas ahora están invirtiendo en diferentes áreas, pero la parte crítica aquí es que como una industria farmacéutica estamos intentando entender los genes de una mejor forma para llegar a más pacientes, para ofrecer diferentes soluciones.
el área de la diabetes hay diferentes estudios moleculares. Están en una fase de desarrollo y en el futuro vamos a ver el resultado. Vamos a tener muchísimas más posibilidades de tratar a los pacientes. Entonces, por supuesto, no es solo para oncología. Nosotros solemos hablar de esto con mi equipo, hablamos de nuestra estrategia y un director médico me dijo, mira, tenemos pacientes, estamos hablando de pacientes porque obviamente ellos son el centro. Y el paciente con diabetes es tan importante como el paciente con cáncer. Entonces, para nosotros todos los pacientes están en la misma línea. Estamos intentando ayudar a todos. No sé, Mayra, si respondí la pregunta, espero haberlo hecho. Sí. Y déjenme decirles que estamos con una gran comunidad de más de 1000 personas que están conectadas. Sí, me gustaría hacer otro comentario. Está relacionado a lo que dijo antes sobre las organizaciones de pacientes. Creo que tenemos una posibilidad de mejora. Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar con una organización de pacientes en Colombia y estábamos hablando de la fase inicial en oncología. La semana pasada tuvimos la primera reunión con la Organización de Pacientes de Centroamérica. Necesitamos continuar haciendo esto, teniendo reuniones y trabajando con organizaciones de pacientes. Necesitamos aumentar nuestra voz, necesitamos trabajar juntos, necesitamos encontrar este espacio para trabajar juntos, para poder ayudar a que las autoridades entiendan cómo lidiar con el presupuesto. Es muy importante lo que dijo Cowell antes sobre verlo como una inversión. Para aumentar las posibilidades de tratamientos, necesitamos... ¿De qué sirve tener una medicina de precisión molecular si el paciente no va a estar mejor? Sí, totalmente. Tenemos 2 minutos, Cowell. Sí, déjenme decir algo para cerrar. Tuve un evento la semana pasada y algunas personas presentaron este trabajo científico y fue muy importante hablar sobre una posibilidad de precisión en diabetes. Es una posibilidad para recuperar totalmente el estado del páncreas. Hay soluciones excelentes. Tenemos esa posibilidad. Las personas dijeron, ya no vamos a tener diabetes si tenemos esta solución. Muchas gracias. Quiero agradecerle, de verdad. Fue una conversación muy valiosa. Y por favor, quédense con nosotros, ustedes, los oyentes, quédense, porque nuestra próxima sesión va a ser muy interesante. Vamos a hablar de humanizar la atención médica. Y es algo que tiene que ver con lo que hablamos de la medicina personalizada. Se trata de mejorar la vida del paciente. Muchísimas gracias y cuenten conmigo, estoy aquí. Muchísimas gracias a los tres por esta sesión increíble e interesantísima que estuvimos escuchando. Yo tomé nota de todo, por supuesto, y me quedo como con una palabra, ¿no? Eficiencia. Empezar a usar la eficiencia en los tratamientos, en los diagnósticos, en los sistemas de salud. Que todo sea más eficiente para un diagnóstico precoz, para un tratamiento precoz, para poder prevenir o evitar complicaciones, ya sea de la enfermedad que estemos hablando. Así que muchísimas gracias a los tres. Ahora sí, tenemos una pequeña pausa de 5 minutos y regresamos a las 9:20 hora de México para la segunda sesión titulada Humanizar la atención sanitaria en América Latina.
Mientras vamos a la pausa, recuerden que tenemos la cabina de fotos en la zona del lobby donde pueden sacarse fotos para etiquetar al evento, ya sea que la suban a Facebook, Instagram y Twitter, lo pueden hacer con el hashtag LAPC 2022 y Congreso Pacientes Latam. Todas estas publicaciones compartidas con estos hashtags van a aparecer en nuestro stand de redes sociales que encontrarán también en el lobby. Los invitamos también a acercarse a las salas de exposiciones donde IAPO y los miembros de IAPO tienen stands virtuales con una variedad enorme de recursos sobre el trabajo que realizan. Los stands estarán abiertos durante todo el Congreso y contarán con un representante en directo con el que podrán conversar si tienen alguna inquietud. También pueden conocer el trabajo de los miembros de IAPO en América Latina a través de los videos que estarán disponibles en el auditorio durante este pequeño receso del evento. Les agradezco a todos nuevamente y nos vemos en unos minutos. Quédense ahí.